Buenas tardes para todos. Antes de comenzar con la presentación, quiero expresar mis agradecimientos a todo el comité organizador por tenerme en cuenta para participar en él. Y también yo creo que algo muy importante, estos temas que son supremamente relevantes y que son, digamos, interrelacionados con todas las especialidades de la medicina. Entonces, comencemos. No declaro conflicto de intereses, esta actividad es netamente académica. Bueno, los grandes maestros siempre recomiendan que cuando uno va a empezar con una conferencia, iniciemos con una pregunta. Y yo creo que esta pregunta no la estamos haciendo todos, ¿cierto? Porque vamos a hablar del TTP, que es tan importante, siendo una prueba tan básica, inclusive mal llamada una prueba de rutina que a veces menospreciamos en el laboratorio porque consideramos que cualquiera la puede realizar. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante hablar de estas pruebas de laboratorio y qué pasa con nuestro PT, ¿cierto? Porque vemos en las revisiones de la literatura que el mayor problema siempre lo tenemos con el TTP, ese estudio de ese TTP prolongado, ese dolor de cabeza en el laboratorio y también para los médicos, porque en muchas oportunidades estas pruebas, digamos que son la base para confirmar, descartar, estudiar. En otras oportunidades nos pueden cancelar muchas cirugías y empezamos a hacer otros estudios que seguramente no los vamos a necesitar. Siempre fíjense que es con el TTP, entonces la gran pregunta es qué es lo que nos está pasando con nuestro TTP. Pues esta es una prueba muy agradecida, recordemos que básicamente el tiempo de protrombina nos evalúa la vía principal en este momento, dentro del modelo teórico, la vía extrínseca, y pues aquí está nuestro factor 7. Y este factor 7, si bien es cierto, tiene la vida media más corta, es el factor más estable. Eso quiere decir que nosotros podemos fácilmente procesar, dejar una muestra, la procesamos al otro día el PT y ese PT va a tener siempre el mismo resultado, cosa que no sucede con el TTP, porque ahí tenemos otras proteínas que si bien como el factor octavo, por ejemplo, tienen una vida media más larga, pues son los factores más inestables. Entonces, dentro de todas las pruebas para evaluar la hemostasia, en este caso, cuando hablamos de TTP, pues vamos a evaluar qué es lo que sucede con esa hemostasia secundaria, qué es lo que pasa con esas proteínas plasmáticas. Y aquí están estas pruebas que son llamadas las pruebas de oro, son las pruebas más importantes en el laboratorio. Son nuestras pruebas de detección, se llaman así porque nos permiten detectar alguna alteración de cualquiera de las proteínas de la coagulación. Y aquí están el TP, el TTP, el tiempo de trombina que últimamente ha cobrado un papel supremamente relevante y nuestro fibrinógeno realizado por el método de Clausen. ¿Por qué son tan importantes hacer este juego de exámenes en el laboratorio? Básicamente porque fíjense que si un paciente sangra y tiene algún déficit de los factores, las manifestaciones clínicas son las mismas para el que tiene una deficiencia de 8, que para el que tiene una deficiencia de 9, que para el que tiene una deficiencia de fibrinógeno, por ejemplo. Lo que no sucede, digamos, en otro tipo de patologías. Entonces, por eso estas pruebas, y más adelante lo vamos a ver, la importancia, porque básicamente unas pruebas bien hechas nos dan una guía y una orientación básica, fundamental para pasar a otras pruebas más especializadas, que son las pruebas de identificación, ¿cierto? Y esas pruebas de identificación, como yo ya detecté que hay alguna alteración, voy a identificar precisamente cuál de todos estos factores que participan en este proceso de la hemostasia secundaria es el que está deficiente. Entonces vamos a dosificar los factores. Y aquí fíjense que el PTT sigue siendo supremamente importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dosificar factores, la base para realizar estas pruebas sigue siendo nuestro TTP. Entonces veamos de qué vamos a hablar en estos 30 minutos, de la importancia de esta prueba dentro de la hemostasia, en la medicina del laboratorio,
Importancia de manejar la clínica siempre de la mano del laboratorio. Nuestro sistema de gestión de calidad sigue jugando un papel muy importante, entonces vamos a hablar rápidamente de la fase preanalítica, analítica y la fase posanalítica. Y para finalizar, algo muy importante, que es la selección de los reactivos. No todos los TTPs, los reactivos, estas tromboplastinas van a servir para lo mismo. Entonces, veamos cuál es la importancia de este TTP en el proceso de la hemostasia. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo celular de la coagulación y fíjense que ya hemos pasado de 1964 con Rapnov, Rapaport, hablar de la cascada, 2002-2003 con la doctora Hoffman, hablar del modelo celular y hay muchas publicaciones de este año que han salido en mayo donde definitivamente empiezan a evaluar la hemostasia dentro de una triada, básicamente donde está la trombosis, el sistema inmune, el sistema inflamatorio. Entonces, fíjense que ya empezamos a hacer una evaluación de la hemostasia, mirándolo desde otro punto de vista, y eso es hablar de una medicina funcional, ¿sí? Donde siempre la clínica va de la mano del laboratorio. Pero bueno, entonces, vemos nosotros que la doctora Hoffman en este nuevo modelo celular de la coagulación incluyó, y es el deber ser para poderlo entender de una manera, digamos, más clara de cómo sucede en la vida real, es que las plaquetas juegan un papel supremamente importante. Ya entendimos también mucho más el papel que juega este factor tisular en el momento en que hay un daño a nivel, por ejemplo, que permite activarse la coagulación, la ruptura de un vaso. Entonces queda expuesto ese factor tisular, ya sea en el endotelio vascular, ya sea en las plaquetas, ya sea también de los leucocitos, ¿cierto? Y ese factor tisular se va a unir a este patrullero que del 1 al 5% circula activo y bueno, pues ya se han activado previamente nuestras plaquetas que se liberan de los gránulos alfa muchos de los factores, otros se encuentran en el plasma y básicamente lo que va a suceder aquí es que se va a formar estas primeras trazas de trombina. Entonces hablamos de la fase de iniciación, que básicamente es lo que miden estas pruebas en el laboratorio. La fase de amplificación, básicamente, una vez se ha activado esta trombina, la trombina es la proteína más importante dentro de todo el sistema de la coagulación, porque ella me activa el factor 11, me activa los dos cofactores aceleradores de las reacciones, el 5, el 8, se autoactiva ella misma, activa el fibrinógeno, activa el factor 13, entonces, esta juega un papel de verdad supremamente importante. Pero adicionalmente, cuando se activa el 8, pues también digamos que este factor 8 se libera del von Willebrand y en la fase de amplificación se generan grandes cantidades de factor 10. Cuando hay este factor 10, están activas estas dos tenazas, la intrínseca y la extrínseca, pues básicamente el paso final es la propagación, esa generación de grandes cantidades de trombina. Ahora bien, esto es lo que sucede y así pasa y en el laboratorio nosotros tratamos de ver todo lo que pasa in vivo, hacerlo in vitro. Entonces ustedes me dirán, bueno, Gloria, y si esto es así, pues ¿por qué seguimos hablando de la cascada de la coagulación? Hablamos de la cascada de la coagulación básicamente porque este modelo teórico se sigue aplicando. Desde 1954-56, cuando empezamos a hacer estas pruebas, hasta la fecha de hoy hablamos de la vía intrínseca con nuestro TTP, hablamos de la vía extrínseca con nuestro TP y hablamos de la vía común cuando convergen estas dos vías del factor 10, el 5 con la formación de la trombina y el fibrinógeno. A la fecha, ¿qué ha cambiado? A la fecha ha cambiado que básicamente lo que estamos haciendo es mejorando la tecnología, mejorando los equipos, las condiciones de los reactivos, estos activadores, la concentración de fosfolípido para poderlas hacer. ¿Bueno? Entonces sigue siendo nuestro modelo. Bueno, ahora hablemos de la importancia de la clínica y del laboratorio. Entonces,
La clínica, fíjense ustedes que no se puede apartar de lo que pasa en el laboratorio. Bueno, ahora hablemos de la parte más importante, ¿no? Y es hablar de esa clínica, no dejarla a un lado y de nuestro laboratorio. Entonces, fíjense ustedes que cuando nuestro paciente está con el médico y está en esa parte tan importante de realizar esta historia clínica en la consulta, lo primero que tenemos que averiguar, perdón, y no solo es el médico, ¿no? Porque también nuestros pacientes cuando van al laboratorio en la toma de muestra, podemos preguntar por qué le piden estos exámenes. Y esos momenticos que son de verdad que debemos aprovecharlos al máximo porque nos generan tanta información y esa información debe quedar registrada porque eso va a complementar la fase de procesamiento, en la fase analítica y también arrastra la parte final de la fase postanalítica en la interpretación de los resultados. Entonces, si mi paciente tiene un sangrado mucocutáneo, y está obviamente, digamos, sangrando, pues entonces digamos que la alteración la vemos aquí en la hemostasia primaria, ¿cierto? Que es cuando mi paciente tiene gingivorragias, cuando mi paciente tiene epíxtasis, cuando llega con esas equimosis o estos morados, entonces ya nosotros entendemos que este paciente probablemente la afectación es en la hemostasia primaria. Ahora bien, si este sangrado es más profundo y hay como antecedentes familiares positivos y si mi paciente tiene una edad temprana, pues yo podría considerar que mi paciente puede tener déficit de un factor y que este es heredado. A diferencia que si no hay una historia familiar positiva, que mi paciente es un adulto, pues obviamente estamos frente a un posible desorden que puede ser adquirido. Y fíjense ustedes, ¿por qué va a comenzar nuestro médico a ordenar estos exámenes? Él va a comenzar estas pruebas básicas. Aquí no, el autor no incluyó el tiempo de trombina, pero sí de perfluorinógeno. Entonces veamos estas pruebas que más llamadas de rutina, toda la información que nos van a suministrar. Si tenemos un TP prolongado con un TTP normal y firinógeno normal, básicamente el paso a seguir es hacer la dosificación de factor 7. Ahora bien, si tenemos TP firinógeno normal con un TTP prolongado, entonces ahí tenemos dos gamas, hablar de los factores 8, 9, 11, 12 precalicreína, el 8 y el 9 sangran, el 11 puede sangrar cuando los niveles están por debajo del 20%, pero ya están implicados, digamos, otros factores que son estos factores de contacto, ¿no? Que ahora, digamos, tienen un papel supremamente importante en la parte inflamatoria. Cuando tenemos las dos TP y TTP prolongado, bueno, pues vemos que algo está pasando con esos factores de la vía común. Pueden ser el 10, el 5, el 2, como está el pirinógeno normal, pues queda excluido, pero también podemos ver que puede haber una deficiencia combinada, por ejemplo, de los factores vitamina K dependientes, si el paciente es un niño, tiene un síndrome de mala absorción o algún problema hepático. Entonces aquí podemos también tener esa consideración clara. Ahora, mi TTP pueden estar normales o prolongados con un pirinógeno disminuido y pues ya tenemos que centrarnos en estudiar este factor, en ver si hay una hipopirinogenemia, si estos están muy prolongados, una apirinogenemia o una dispirinogenemia. Bueno, y esto será muy importante realizar un fibrinógeno por el método de Claus, no fibrinógeno calcular. Y finalmente, si tenemos toda nuestra hemostasia primaria normal, y fíjense ustedes aquí que tenemos TP, TTP, pirinógeno, tiempo de trombina normal, nos queda estudiar el factor 13. Y ese factor 13 es el factor que estabiliza ese coágulo de pirina. Entonces, no viene de la cascada de la coagulación, por eso esta parte, y por eso si estas pruebas están normales, podemos sospechar de la deficiencia de un 13 y no dejar a un lado, esto bien importante, es la fibrinolisis, ¿no? Entonces ahí ya es otra parte importante a considerar y a tener en cuenta. Entonces, fíjense ustedes toda la importancia que nos dan estas pruebas básicas, por eso es que estas pruebas tienen que ser las que mejor realicemos en nuestro laboratorio.
Con esto hay muchísima información, muchas sociedades científicas, digamos, han hecho sus aportes para, para poder como tratar de minimizar este error y poder ver, inclusive hay mucha literatura que dice, mire, si la clínica no me da para que mi paciente vaya a sangrar, no ordenemos estas pruebas, porque en muchas oportunidades se convierten en un problema. Otros autores dicen, miren, efectivamente eso puede ser cierto, pero los anestesiólogos no tienen un resultado de laboratorio. Y por otro lado, pues bueno, el paciente puede tener una sintomatología de pronto que no hayamos estudiado muy bien y que amerite con estas pruebas algunos hallazgos. Eso también digamos que es muy beneficioso y también es supremamente válido. Entonces aquí, pues obviamente parten desde una serie de herramientas para, por ejemplo, las herramientas BAT propuestas por la ISTH, que son este tipo de herramientas que van a evaluar si mi paciente puede sangrar o no sangrar, que nunca dejan a un lado. Digamos que acá viene la historia clínica, el uso de estas herramientas, las pruebas básicas de laboratorio, para luego, pues hacer, digamos, unas pruebas más especializadas, irle casi poniendo como un nombre y apellido para poder evaluar estos desórdenes de sangrado, o también acá estos desórdenes de sangrado que a veces no, digamos que no son supremamente claros, pero que los podemos encontrar. También podemos formular desde nuestros centros y nosotros también poder crear, fíjense en estos algoritmos y saber qué hacer si yo tengo un PTT prolongado, cuándo yo voy a considerar un PTT prolongado. Y luego, bueno, pues qué hacer. Entonces, si me mandan a estudiar un PTT al laboratorio, tengo dos opciones, que este TTP esté prolongado, que vuelva y lo confirme, y efectivamente tengo dos opciones. Si está normal, pero mi paciente tiene una historia clínica de sangrado, pues hay que descartar un tipo de patologías, como por ejemplo mi enfermedad de von Willebrand, desórdenes de la fibrinolisis, factor 13. Pero si mi paciente no tiene historia clínica de sangrado, yo puedo parar el estudio, o si por el contrario vemos algo de hipercoagulabilidad, pues hay que descartar un síndrome antifosfolípido, una trombosis. Por otro lado, efectivamente, si lo tenemos prolongado, pues entonces aquí vamos a ver que mi paciente puede o sangrar o no. Y dependiendo de eso, entonces si mi paciente no tiene una historia clínica de sangrado, pues podemos empezar a estudiar un inhibidor de interferencia como el lúpico, pero si va a sangrar, pues efectivamente aquí a hacer la dosificación de nuestros factores. Ahora bien, otra pregunta muy importante, ¿qué hay tantos TTPs prolongados? ¿Qué? Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestro sistema de gestión de calidad. Y aquí también recordemos un poquito de la historia. Si nosotros nos vamos a 1990, finales del siglo pasado, y tal vez a comienzos de este, empezamos a hablar, incluir en los laboratorios el término de sistema de gestión de calidad. Pero ese sistema de gestión de calidad básicamente iba a evaluar o iba centrado en la parte de análisis. Entonces, fíjense que nos volvimos muy fuertes y con mucha experticia para hablar qué es una desviación estándar, qué es un coeficiente de variación, ¿no? Digamos, en todo lo que tiene que ver con el procesamiento. Pero dejamos a un lado una fase muy importante, que es esta fase preanalítica, y también dejamos a un lado esta fase posanalítica. Ahora la literatura habla de 5 fases: la preanalítica, la preanalítica, y la posanalítica, y la posanalítica. Entonces, en esta fase preanalítica, fíjense ustedes por qué cometemos tantos errores, y miren lo que dice la literatura. Nos dice que este porcentaje de error inclusive va hasta un 68.2, un 70%, y esto es altísimo. ¿Saben por qué? Porque esta fase es la menos automatizada. Como es la fase menos automatizada, donde dependemos de un grupo grande de especialistas, enfermeras, auxiliares de laboratorio, los médicos que son quienes ordenan los exámenes, los auxiliares. Entonces, si no los integramos dentro de este sistema de gestión, pues obviamente vamos a seguir teniendo estos errores. Y en la otra parte, pues obviamente va en la parte posanalítica, que esto nos lleva a casi, acá, fíjense, pueden ir hasta un 50%, esto es altísimo. Y esto básicamente tiene
mucho que ver ahora con la interpretación de los resultados. De tal manera que si nosotros no tenemos una muy buena materia prima y arrancamos acá con una muestra de pésima calidad, podemos tener el mejor laboratorio. Fíjense que aquí es donde menos errores cometemos. Y a veces decimos, ese laboratorio es malo. No, el laboratorio no es malo. Aquí cometemos menos errores. Aquí ya están la mayoría de los laboratorios. Trabajamos con equipos automatizados, excelente control de calidad interno y externo. Por eso es que el porcentaje de error es tan bajito. Y el otro porcentaje de error de aquí es tan alto porque si viene con una muestra de mala calidad, pues obviamente los resultados para poderlos interpretar, pues van a tener, digamos, un grado más de dificultad. Entonces, ¿por qué debemos trabajar en esta fase preanalítica? Porque es la menos automatizada, que trabajamos con la participación de otros profesionales, porque también manejamos los indicadores y el manejo de los indicadores es supremamente importante porque esto me permite evaluar qué está bien, qué no está bien y dónde intervenir. La rotación del personal, a veces rotan tanto personal y el tipo de contratación que cuando estamos terminando de entrenar de profesionales, estos ya se han ido o ya han pasado a otra sección, a otro lado y hemos perdido nuestro trabajo. El exceso de confianza, que quien no sabe tomar una muestra, podemos, de verdad, todo, yo creo que podemos, los que trabajamos en el laboratorio, hacerlo, pero muchos lo podemos hacer mal. Poca capacitación y una pobre adherencia a los procesos. Entonces, no me voy a detener en esto, pero es para que puedan evaluar la cantidad de variables que tenemos que tener claro de qué está bien, de qué está mal. ¿Qué está mal? Ese uso prolongado del torniquete. ¿Qué está mal? Usar ese guante como torniquete cuando es un elemento de protección personal. ¿Qué está mal? No estar seguro y hacer múltiples funciones porque activamos ese factor tisular y esa es la razón porque en muchas oportunidades encontramos esos TTPs cortos o muy prolongados cuando la muestra está mal tomada o inclusive porque los factores se han consumido. El uso de jeringa que no está recomendada, el orden de posición de los tubos, que la muestra no guarde proporción sangrante y coagulante, que no haya esa corrección del hematocrito cuando este hematocrito esté alto, y así, miren, podemos aquí llevarnos muchísimo tiempo. En aras de tiempo lo dejo porque en esto hay que trabajar muchísimo. Y otra parte muy importante es la centrifugación para lograr obtener plasma pobre en plaquetas, que es aquel que tiene menos de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico, para que logremos nosotros procesar correcta y adecuadamente estas muestras. Obviamente la separación, el marcaje y el almacenamiento siguen jugando un papel muy importante. Todo empieza donde termina. ¿Dónde empieza todo? Cuando mi paciente llega a la consulta con el médico, ordena los exámenes, nosotros los tomamos, los procesamos, en algunas oportunidades se transportan porque hay que remitirlos, entregamos los resultados y ¿dónde volvemos? Donde comenzamos mi paciente en el consultorio del médico. Pero fíjense, aquí en este artículo es supremamente lindo porque hablan básicamente del circuito cerebro-cerebro, el de Gutenberg, y aquí podemos identificar que el problema más grande es que estamos desligados del trabajo del equipo y de una muy buena comunicación. Entonces, ahora en la fase analítica, pues vemos nosotros aquí el manejo de un control de calidad interno y externo, que esto es supremamente clave e importante. Las metodologías, ¿qué metodología yo voy a usar? La coagulométrica, la mecánica, por inmunoturbidimetría, la fotoóptica, ¿cuál de estas será la más recomendable? Todo esto tiene que ver siempre con el grupo de pacientes que ustedes vayan a atender en sus laboratorios, en sus hospitales. La automatización, esto es supremamente importante y es específica también tiene mucho que ver con los reactivos. ¿Por qué la colocamos acá? Porque ahora lo que esperamos es que trabajemos con los reactivos de la misma casa comercial que tiene el equipo, porque si no va a ser muy difícil poder evaluar cualquier error. Yo tengo un equipo de una marca y utilizo el cloruro de calcio de otra, el PT se lo compra uno, el PTT se lo compra otro, pues jamás vamos a poder identificar digamos, donde podemos encontrar algunos errores. El entrenamiento sigue siendo muy importante. Nada, digamos, es obvio y esto hay que hacerlo midiendo a ver cómo la adherencia a cada uno de los procesos y la estandarización acorde a las recomendaciones internacionales.
Y otra cosa importante, miren, a veces estamos haciendo tanta rutina que nos olvidamos de algo bien importante y es este artículo, el artículo base, el artículo más importante que es nuestro inserto, que de ahí parte absolutamente toda la información. Cómo lo hacemos, qué tiene, cómo lo reconstituimos, cómo lo almacenamos, cuáles son estos posibles errores, cuáles son estos coeficientes de variación, estos falsos positivos, cómo lo debemos informar. Esto es lo que nosotros no podemos perder ni dejar de hacer en el laboratorio. Hemos sido muy sólidos en la parte de análisis y aquí pues vemos siempre nuestro control de calidad interno, pasar siempre controles normales, controles patológicos, pero no solo pasarlos, aquí hay que saberlos interpretar con herramientas tan sencillas, por ejemplo, como aquí, miren, poder evaluar este coeficiente de variación. Yo digo, acá tengo un coeficiente de variación de 4.7. Eso significa que mi laboratorio está trabajando con un 96.3% de precisión y con un 4.7% de error. Sí, ¿qué significa esta desviación estándar? Pues es la variación de cada una de mis corridas de los controles con relación a la media que se haya fijado. Entonces hay desde, digamos, herramientas muy básicas para que yo pueda garantizar y efectivamente saber si yo puedo validar mi corrida y empezar a pasar los pacientes con estos controles de calidad. Y los controles de las pruebas de eficiencia, que son estas pruebas de evaluación externa, lo que ustedes puedan tener, ya sean RICAS, los que trabajen con la federación, el IECAS, el ECAS, con cualquiera que ustedes trabajen, pero esto es un no negociable. Siempre se deben trabajar, evaluar los controles de calidad, el desempeño del control de calidad interno y las pruebas de eficiencia con el control de calidad externo. Ahora bien, hablemos rápidamente de esta fase posanalítica, pues que básicamente ya es cuando liberamos estos resultados y no es simplemente darle el check, el visto bueno y sale, sino que yo tengo que ver efectivamente si estos resultados son concordantes con los históricos de mi paciente, si hay algún valor crítico que yo debo informar, porque esto puede salvar vidas, ¿cierto? Si encontramos un PTT muy prolongado, mi paciente es un chico de pediatría que llega por urgencias, que podría tener una hemofilia, por ejemplo. Interpretación clara de los resultados. Aquí es un punto bien importante porque la responsabilidad de interpretar los resultados es del laboratorio y la responsabilidad ya del médico, digamos, es básicamente correlacionar los resultados que entregamos del laboratorio con la clínica del paciente. La comunicación con el médico tratante siempre va a ser fundamental y los intervalos de referencia, los cálculos claros acordes a las recomendaciones de las sociedades internacionales, a mi grupo de población que yo estoy evaluando. Y esto es una parte fundamental, fíjense, dentro del laboratorio. El laboratorio nunca se puede apartar de la clínica. Finalmente, pues veamos otra parte importantísima y es seleccionar los reactivos, ¿no? Porque no todos los PTT sirven para lo mismo. Y aquí obviamente pues tenemos que nosotros mirar este PTT, con qué equipo yo estoy trabajando y qué reactivos yo puedo tener en el mercado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que para realizar un PTT, pues vamos a necesitar de unos reactivos y que estos reactivos, fíjense que tienen diferentes características, ¿no? Dentro de los activadores, que son todos estos aquellos que me dan esa carga negativa para empezar a activar todas las proteínas, y existe el caolín, el cerit, el cis, el polifenol, el ácido elágico. Entonces, todos ellos tienen un papel fundamental. Y otra parte bien importante que tienen los reactivos es no solo la concentración de fosfolípidos, sino, digamos, también la fuente de los fosfolípidos. Esa fuente de fosfolípidos, si es de origen vegetal, animal, si son sintéticos, la concentración, porque los reactivos que tengan una alta concentración de fosfolípidos me pueden servir, por ejemplo, para detectar déficit de factores. Pero los que tengan una baja concentración de fosfolípidos son aquellos que debemos utilizar y trabajar para poder identificar algún inhibidor de interferencia, el más frecuente, digámoslo, que es el tipo lipídico. Entonces, ya para cerrar, que se nos van a prolongar los TTPs, tenemos que evaluar si las deficiencias son genéticas, si las deficiencias también son adquiridas. Y aquí dentro de las, fíjense, de las genéticas, pues está la hemofilia,
están los déficits de factores de contacto, también la enfermedad de von Willebrand, porque en el tipo 1 severo, en el tipo 2N y en el tipo 3, recuerden ustedes que la función del factor von Willebrand es transportar al factor octavo, y que si yo tengo cualquiera de estas alteraciones, pues voy a tener prolongado ese TTP, tan prolongado como disminuido el factor octavo. Y en las deficiencias adquiridas, recordar que los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado, entonces en las hepatopatías, en los inhibidores de interferencia tipo lúpico, enfermedad de von Willebrand adquirida, los DOACs también me van a prolongar estos TTPs, los inhibidores específicos, porque mi paciente puede tener una hemofilia con un inhibidor, y la otra parte, fíjense ustedes, la hemofilia aquí. Entonces, cuando yo tengo un PTT prolongado, lo primero que tengo que hacer es confirmarlo con nueva muestra, y luego, para poder identificar que está prolongado, se hace una prueba de mezclas. La clínica conduce al diagnóstico. El 20% de los pacientes con PTT prolongado presentan una alteración de la coagulación, pero el resto, ¿qué pasa con este 80%? Son errores de laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 PTTs que realicemos en el laboratorio, que puedan estar prolongados, solo 2 se justifica estudiar. ¿Qué pasa con los otros 8? Son errores. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Bueno, este es también aquí un cuadro muy fácil para, digamos, mirar nosotros en el laboratorio cuando hagamos estas mezclas, si corrige o no corrige, y en este caso, pues, ¿qué hacer? Si corrige, va a haber un déficit de un factor, siempre pensando en la clínica 8 y 9 si mi paciente sangra, y los otros si no sangra, pues que puede haber una alteración en los factores de contacto. Y por el otro lado, si mi paciente no va a sangrar, pues pensar que puede ser un inhibidor inespecífico tipo lúpico, o si mi paciente tiende a sangrar, que puede ser que tenga un inhibidor específico que vaya dirigido contra un factor de la coagulación. Bueno, aquí, otra parte bien importante. Bueno, esto ya les había comentado anteriormente, tener claro cuáles son, cómo vamos a seleccionar nosotros esos reactivos dependiendo del tipo de población que yo esté atendiendo. En mi laboratorio yo manejo un programa de hemofilia, pues yo voy a utilizar una plastina que tenga una concentración alta de fosfolípidos y que me permite identificar estos factores. Pero puede que yo trabaje en un laboratorio donde digamos, quien me remita los pacientes sea un reumatólogo, ¿cierto? Porque va a estudiar estos pacientes con una posible alteración autoinmune o la sospecha de un SAP. Entonces, para eso yo debo utilizar fosfolípidos, un reactivo que tenga baja concentración de fosfolípidos, porque son los que son más sensibles a poder identificar los inhibidores de interferencia. Entonces tenemos muchísimos reactivos en el mercado, aquí están los nombres, fíjense los activadores, el origen de los fosfolípidos, los proveedores. Entonces, no todo lo que me ofrezcan para hacer PTT sirve. Entonces, veamos, identifiquemos bien cuáles son mis necesidades para poder escoger el que me sirva. Y aquí pues también están los otros, digamos que hay otro tipo de reactivos que en este momento pues no los vamos a discutir porque son los cromogénicos ya para pruebas más especializadas. Entonces aquí mezclar o no mezclar, porque ya tengo mi PTT prolongado y ahora yo qué voy a hacer. Entonces, como ya vimos que no podemos apartar la clínica de laboratorio, también hay otro punto importante a considerar y es el siguiente. Si mi paciente tiene una historia clínica de sangrado, yo tengo que poder identificar claramente cuál es este punto de corte entre saber qué es normal y qué es patológico. Entonces, una vez hayan identificado su media poblacional, ejemplo, pero en mi laboratorio, con los activos que yo utilizo, mi media es 28 segundos. Si mi paciente tiene una historia clínica de sangrado, quiere decir, de todo lo que me dé por encima de 31, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque me están diciendo mi paciente sangra. Pero también puede pasar que mi paciente no tenga una historia clínica de sangrado. Entonces, hasta 5 segundos por encima, yo podría ya decir que efectivamente hay que estudiar. Si mi media es 28, eso quiere decir que todo lo que esté por encima de 33 segundos, cuando mi paciente no tenga una historia clínica de sangrado,
ahí es donde yo tengo que empezar a evaluar y hacer otro tipo de pruebas para saber qué es lo que puede presentar mi paciente. La prueba de mezclas existen diferentes, digamos, formas de realizarlos. Esta es la forma que yo hago porque estos manejos de 5 tubos, aquí están, el tubo número 1 es el 100% de mi control normal, el tubo número 5 es el PTT de mi paciente, el tubo número 3 es una mezcla de partes iguales. ¿Y por qué hacemos ese tubo número 2 y el 4? El tubo 2 que me aporta el 20% del plasma de mi paciente y el 80% de mi control normal, y el tubo número 4 que es el inverso, porque esto le aumenta mayor sensibilidad y me permite hacer una mayor comprensión para saber si efectivamente, porque no es fácil saber si estamos frente a la deficiencia de un factor o a la presencia de un inhibidor. ¿Y por qué lo incubamos 2 horas a 37 grados Celsius? Básicamente porque no solo puedo estar frente a la deficiencia de un factor, sino a la presencia de un inhibidor. Y esos inhibidores pueden ser específicos e inespecíficos. Los específicos son dependientes del tiempo y la temperatura, los inespecíficos no. Por esa razón es que hay que incubar. Entonces aquí básicamente vemos que mi paciente tiene 44.7 segundos, mi control normal 28, en la mezcla en partes iguales 33.4, y yo veo efectivamente que así yo le aporte aquí, fíjense ustedes, el 20% hay una corrección, en el 50% aún más, y este 50% se acerca a mi control normal. Después de incubar las 2 horas, vemos que el comportamiento es muy similar en términos de prolongación, y que del tubo número 3 al tubo número 1, en esa mezcla 50 con relación a mi control normal, no hay una diferencia de más de 5 segundos. En este caso, yo digo, mi paciente tiene una deficiencia de factor y la recomendación va a ser estudiar la deficiencia de factores. En este caso, por ejemplo, 54.5, fíjense ustedes aquí que no hay ningún tipo de corrección y aquí se aleja muchísimo de mi control normal. Y eso es lo que pasa también, y veamos que el comportamiento 2 horas después sigue siendo, digamos, nada similar al comportamiento de los tubos antes con los tubos después. Y vemos aquí que hay una diferencia mayor de 5 segundos, entonces la interpretación es positiva para inhibidores circulantes y se recomienda hacer el estudio de un inhibidor de interferencia, que en este caso el más frecuente va a ser el anticoagulante lúpico. Bueno, ustedes me dirán, Gloria, eso aquí no lo hacemos, eso qué pereza, eso es muy aburridor, estamos llenos de excusas para no hacer las cosas bien. Entonces tenemos aquí el índice de Rosner. Fíjense que el índice de Rosner básicamente lo que hace es la mezcla en partes iguales, ¿sí? Aquí vamos a mezclar en partes iguales y siempre sí o sí vamos a necesitar el plasma de mi control normal, el plasma de mi paciente, y siempre se debe incubar. Entonces jugamos, digamos que con el tubo número 1, con el tubo número 3 y con el tubo número 5. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese índice de Rosner? Entonces, ese índice de Rosner es la mezcla en partes iguales, el resultado de ese PTT, menos mi control normal, lo divido sobre el PTT del paciente y lo multiplico por 100. Si este valor me da menos del 12%, estamos frente a un déficit de un factor. Si está por encima del 15%, estamos frente a la presencia de un inhibidor. Entonces, Gloria, ¿y qué pasa aquí en este entre 2 y 15? Es indeterminado. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente que puedo tener una deficiencia combinada de factores, ¿cierto? Eso puede pasar. O puede pasar que yo tenga un inhibidor que sea de tipo 2, cinética tipo 2, un autoanticuerpo. Y entonces esto es supremamente importante seguirlo estudiando. Entonces vemos aquí que hacer esa prueba de mezclas no es simplemente correr esos TTPs iniciales, que hay que incubarlos, porque fíjense ustedes aquí lo que pasa. Si hay una corrección inmediata y sigue habiendo esa corrección 2 horas después, estoy frente a un déficit de un factor, que fue el primer caso. Y no corrige al comienzo y no corrige al final, fácil, hay un inhibidor de interferencia, el más frecuente es el tipo 1. Pero vean lo que sucede acá. Aquí puede aparecer que haya una corrección, pero cuando yo incubo, evidencio que 2 horas después no corrige.
Y esto es bien importante porque estamos básicamente frente a una hemofilia adquirida. Esto es el típico caso que vemos de un paciente que llega por urgencias con unos hematomas muy grandes, compromisos gastrointestinales, miembros inferiores o superiores, pero no tiene una historia familiar de sangrado, ¿sí? Que puede ser secundaria a una enfermedad autoinmune, medicamento que esté recibiendo. Y entonces, fíjense, tiene el TTP prolongado y nosotros hacemos estas mezclas. Aparentemente aquí corrige, incúbenlo por favor, incúbenlo porque la responsabilidad de hacer un diagnóstico de una hemofilia adquirida es del laboratorio haciendo un simple PTT. Y efectivamente, por la cinética, es una cinética parcial, no me neutraliza estos anticuerpos totalmente los factores. Entonces, cuando vemos que no hay una concordancia entre el nivel del factor octavo, por ejemplo, que puede estar de un 10, 20%, con el título de inhibidores que pueden ser autorrespondedores. Porque básicamente podríamos decir, pero 20% hay una hemostasia, pero eso no es verdad. Entonces, aquí digamos que el mensaje básicamente no importa si hagan la mezcla de los 5 tubos o simplemente hagan un índice de Rosner, es que por favor. Y ya los mensajes para llevarnos a casa: estandaricen todos los procesos en su laboratorio, capaciten y actualicen permanentemente a todos sus colaboradores, adopten buenas metodologías, revisen los reactivos con los cuales ustedes vayan a trabajar, estandaricen procesos, ¿sí? Y básicamente el uso de estos ensayos, de estas pruebas correctas, pues van a proporcionar, entregar unos resultados con todos los atributos de calidad. El resultado del análisis puede señalar exactamente el estado de la muestra, pero no puede reflejar el estado clínico del paciente. Y es la invitación muy grande que yo les hago para que en todos nuestros laboratorios, desde el nivel 1, desde el más sencillo hasta el más complejo, trabajemos siempre en función de nuestros pacientes, no de las muestras que recibimos. Porque seguramente así venga la muestra de pésimo estado, el resultado va a ser el exacto para esa muestra. Pero nosotros debemos trabajar siempre en función de nuestros pacientes. Entonces, agradezco toda la atención que me hayan prestado. Espero que esta información muy básica sea de mucha relevancia para todo su quehacer diario. Y bueno, pues yo quedo supremamente atenta a las preguntas y nuevamente, pues muy agradecida por toda la atención que me han prestado.